Cuando alguien se equivoca, ahí sí hay un ruido completo, inmenso, ¿no? Y el estrés se dispara y todo demás. Pero cuando las personas logran cosas importantes, no, es lo normal. Y la peor tontería que puede pensar un líder al respecto es, pues para eso les pagan, ¿no? Las personas son caminos, las personas son puertas, las personas viven cosas que tú no has vivido, te abren la mente. Y la conexión con personas nuevas, con personas diferentes, siempre te puede llevar a lugares diferentes. Las personas siempre van a preservar la libertad de dar lo mejor de sí o de simular. En Chile, Mole y Publicidad, somos el chile de todos los moles. Hola, yo soy Benjamín Mesa Rosas. Bienvenidos a este podcast Emprendimiento 360, donde invitamos empresarios y emprendedores para que transmitan su experiencia, pero sobre todo conozcan su historia de valor y cómo es que han logrado el éxito y cómo es que estar en ese camino en el que quizás tú puedas estar. Bienvenidos. FOMO, edición, producción y dirección para podcast y contenido para tus redes sociales. En FOMO, hacemos videos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Emprendimiento 360. Hace unas semanas conocí en una convención a un conferencista que bastaron 5 minutos para que dijera: este señor lo vamos a invitar al podcast. Como cada semana, quiero agradecer al equipo de producción, a nuestro equipo de redes sociales, gracias a FOMO, gracias a De Chile, Mole y Publicidad, gracias también a nuestros patrocinadores, pero sobre todo gracias a ustedes por seguirnos y escucharnos. Deseo que 2025 sea un gran año, lleno de éxitos, lleno de abundancia, lleno de muchas cosas buenas, pero sobre todo que tengan siempre el ánimo de poderlas disfrutar. Hoy nuestro invitado, Juan Pablo Pérez Solórzano, es conferencista y entrenador de equipos de trabajo. Me da mucho gusto que él esté acá porque sé que lo que vamos a compartir hoy es de mucho valor, pero además le vamos a hacer unas preguntas que seguramente nos van a mover en nuestra historia personal o en nuestro desarrollo de negocios, muchas cosas que hemos hecho. Juan Pablo, muchas gracias por estar acá. Benjamín, encantado de compartir este espacio contigo. Muchísimas gracias por haberme invitado. Antes de grabar este podcast, Juan Pablo, platicábamos acá con el equipo de producción y decíamos, hoy tenemos un súper invitado porque no sé si coincidas conmigo que hoy hay una gran oferta de cursos donde parece que hay mucho ofrecimiento, mucha oferta sobre ayudarte a ser mejor director, a convertirte en un CEO. Es decir, esta parte del emprendimiento de los empresarios que pareciera que todos necesitamos, ¿no? Uh-huh. Yo reconozco esa conferencia, antes te escuché y te lo comentaba hace un momento. Me llamó mucho la atención que tu conferencia nos movió a hacer, más que ser solamente un momento donde nos hayas como prendido, ¿no? O emocionado. Uh-huh. Por eso me da mucho gusto que estés acá. No, pues yo encantado. La verdad es que amo lo que hago. Y en materia de capacitación, déjame contarte que si hay una gran oferta de cursos es porque también hay una gran demanda. Y en el 2008, que fue el año en el que yo comencé a dedicarme a capacitación empresarial y entrenamiento de equipos de trabajo, no era así. De hecho, se decían cosas sobre la capacitación que ahora ya no las escucho decir. Por ejemplo, no, a los dueños de las empresas y a los directores no les gusta invertir en el aprendizaje de la gente porque luego se van. Y después estamos en una época en la que es muy apreciado y el discurso sobre el aprendizaje de la gente en el trabajo ha cambiado radicalmente. Que no, es que a las personas en realidad no les interesa aprender, entonces la capacitación por eso no es negocio. Estas cosas se decían en el año 2008. Y la verdad es que este negocio ha evolucionado muchísimo. Y de pronto hoy te puedes abrumar de la cantidad de oferta que hay, pero es que también se ha apreciado de una manera distinta la capacitación, sobre todo en los últimos 10 años, o quizá 8 o 9 años. ¿Cómo decides hace tantos años el momento en el que incursionas en esto? O sea, todos los emprendedores en un momento ven la oportunidad en el producto, en el servicio, en esa parte del mercado. Uh-huh. Pero justo ahora que lo escucho, tenías un mercado, digamos, nuevo por descubrir, por aperturar, sí, que hoy tiene gran demanda. ¿Cómo decidiste llegar a esto? La verdad, yo llegué a la capacitación por accidente. Casi podría decir que por error. Yo en realidad estaba más enfocado al sector educativo, siempre a trabajar con adolescentes, especialmente en orientación vocacional. A mí me apasiona orientar a los jóvenes, sobre todo para que decidan qué van a hacer con su futuro, la selección de carrera y demás. Yo ahí comencé y trabajé en asociación con una universidad que es el ITESO en el año 2008
el ITESO organiza congresos de orientación vocacional y me invitan ahí a ser conferencista. Para ese entonces yo me dedicaba no solo a la orientación vocacional, era profesor y yo estaba totalmente enfocado en el sector educativo. Y ahí tuve a un maestro, guía, mentor, amigo, Moisés Contreras Reynoso, que me dijo, tú serías bueno en capacitación empresarial. Y yo, ¿en serio? ¿Sí? ¿Y por qué lo dices? O sea, como, ¿por qué? Yo no tenía ni idea. No era una elección mía en ese entonces. Me dijo, ¿te interesa sí o no? Yo le dije que sí y al día siguiente o a los 2 días ya me estaba diciendo, bueno, ya tienes un curso en Traxa la próxima semana. Wow. ¿Sí? Y me lanzó así a la capacitación. Entonces, llegué de una forma muy rara a dedicarme a esto. Pero hoy te puedo decir que lo disfruto muchísimo, amo lo que hago y sobre todo me interesa el aprendizaje como tal, como experiencia humana. El aprendizaje es algo que me apasiona muchísimo. Ahora hablemos del tiempo. Si bien es cierto que hoy es una necesidad, como tú lo comentas, ¿qué necesitan las empresas o qué resuelves con esta parte de capacitación hoy? Pero ¿qué resuelves en el futuro también? O sea, es decir, ¿a dónde estás enfocado en esta parte de la capacitación? ¿A resolver solo un problema que las empresas digan, oye, es que, no sé, tengo un ambiente de trabajo terrible, mi equipo de trabajo no logra esa cohesión, esa unidad, ese trabajo realmente en equipo? ¿Resuelve un problema, digamos, actual o prepara al equipo para más temas en el futuro? ¿Cómo es eso? Esa es la parte más retadora de la capacitación y yo digo, es lo más difícil de dedicarte a eso, es que las cosas cambien después. De hecho, ahí es donde se vuelve difícil encontrar buena capacitación que produzca cambios en las organizaciones. Porque si alguien se dedica a capacitación y su principal o mayor o única preocupación es, mira, yo quiero que mi curso les guste, que me evalúen bien para que me vuelvan a contratar, bueno, es que en realidad el reto de la capacitación no es ese. O sea, que no esté bonita, porque hay muchas capacitaciones agradables, sí, que como bien decíamos acá en el equipo, no te mueven a hacer, ¿no? O sea, mira, tiene que ser bonita y tiene que ser agradable, tiene que gustar, la experiencia tiene que ser positiva, porque si no, no te vuelven a contratar, así de fácil. Pero el reto no es ese, el reto es impulsar un cambio auténtico en los procesos de vida y los procesos de trabajo de las personas, en primer lugar, y de las empresas. El impacto es el reto. La pregunta que hay que hacer es, ¿y cómo? ¿Y qué tanto? ¿Y por cuánto tiempo impacta la capacitación? Entonces, ¿cómo lograr ese impacto? Ahí está lo difícil. Y ahí está lo más apasionante. Y también para alguien que se dedica a la capacitación empresarial y está comprometido con esto, ahí es donde no se va a conformar. Tú dices, mi curso les encantó. Un año después hablé con ellos y no encontré ni una sola señal de que se haya producido un impacto real. Sin embargo, siguen hablando bien del curso. Eso a mí no me deja satisfecho. Porque yo digo, bueno, entonces, ¿de qué sirvió? O sea, muy bonito y todo, pero esto no es el cine, porque tú dices, la película me gustó y con eso basta. La película no te tiene que cambiar la vida. Una buena historia. Es una buena historia, ya, pero la capacitación tiene que ser algo más. Y hoy es muy difícil. Mira, no es difícil encontrar capacitación que guste. Lo difícil es encontrar capacitación que impacte. Eso es difícil. Lo difícil es encontrar capacitación que impacte. Eso es difícil. ¿Cómo te preparas para ello? Te tienes que meter a fondo a entender el porqué de los comportamientos de las personas en las organizaciones. Y tienes que comprometerte en saber más, leer mucho, pero sobre todo dialogar mucho con las personas en torno a por qué nos cuesta tanto trabajo cambiar lo que queremos cambiar. Y estoy hablando de comportamientos, estoy hablando de prácticas, estoy hablando de estilos de liderazgo, estoy hablando de conflictos recurrentes o errores recurrentes en los equipos. La capacitación requiere análisis. Por eso el curso de capacitación requiere también mucho conocimiento previo por parte de quien va a hacer la intervención sobre el contexto y la problemática de la empresa. De ahí que yo dudo, aunque no se puede generalizar, pero dudo del poder de impacto de los cursos genéricos. Es decir, yo doy este curso, este es mi contenido, yo llego y te ofrezco un producto que es el mismo producto que yo le ofrezco a todo el mundo. En mi experiencia eso casi nunca funciona. A veces sí, porque el producto puede ser muy bueno y puede llegar en un muy buen momento a alguien a quien realmente le va a servir. Además, el instructor es bueno, el curso funciona, pero la verdad es que los cursos genéricos difícilmente van a impactar porque fueron diseñados instruccionalmente sin un conocimiento previo sobre la problemática de quien lo va a recibir. Hablabas o definías la capacitación que produce impacto, ¿de acuerdo?
Previamente a la grabación de este podcast, en la preparación que teníamos acá, comentábamos justamente sobre la diferencia entre estar en un estudio, ¿no?, de grabación o estar en un auditorio, y decías qué impacto diferente tienen en un conferencista como tú. Quiero preguntarte, ¿te ha pasado que llegas a impartir una conferencia a un público en vivo y que no logres vencer a lo mejor, no sé, quizás la apatía, la resistencia a escucharte sobre este tema de que vienes a cambiar las cosas o que vienes a ver cómo los ayudas? ¿Cómo te preparas para eso? Porque me queda claro que te preparas para que tengas un impacto en el contenido que llevas. ¿Cómo te preparas o cómo manejas esa resistencia que a veces tenemos cuando nos sientan a escuchar a alguien que nos va a ayudar a algo? Es que esa resistencia y sobre todo la frustración que experimentas cuando esa resistencia está ahí y no la puedes vencer, es lo que te mueve más a aprender. Yo digo, es una frustración necesaria que la tienes que vivir. Cuando el público no se mueve como tú quisieras moverlo, cuando el público no se entusiasma como tú quisieras entusiasmarlo, es que te tienes que reinventar. Y tienes que ser muy autocrítico y muy exigente. Y esto no nomás aplica para un conferencista, esto aplica para quien sea que hace algo difícil, y todos nos dedicamos a cosas difíciles porque por ello nos dedicamos a ello. Por ello tienen valor las cosas que hacemos, porque no cualquiera las puede hacer. Pero precisamente porque es difícil, no puedes decir que siempre lo haces bien y siempre te sale como quieres. No, para nada. Hay que chocar con pared varias veces para encontrar la fórmula. Y claro que en la experiencia de la capacitación y las conferencias lo he vivido. Pero no me arrepiento de nada, en tanto lo que yo haya hecho y no haya funcionado me sirvió para aprender. Sin embargo, esas experiencias no se convierten en aprendizaje automáticamente. Tienes que reflexionar con una conciencia autocrítica muy exigente para poder aprender de ello. Y así me he ido haciendo. Sí. Oye, Juan Pablo, decías al principio de esta plática, te lanzan al ruedo, llegas ahí a preparar de inmediato una conferencia. ¿Qué siguió después para ti que te metió a este mundo de irte especializando en la parte de formación y capacitación de empresas? Yo tuve esa primera experiencia, que fue un curso de capacitación que di en Traxa, por promoción directa de Moisés Contreras. En aquel entonces era el año 2008, lo recuerdo bien. Pero yo seguía principalmente dedicando al sector educativo, profe de universidad, profe de prepa, conferencista de orientación vocacional para jóvenes, y empecé a entrar en una crisis, sobre todo una crisis muy de profesor, y que es una crisis que, dialogando con otros que se dedican a educación y que son profesores, también se las he conocido, y es, a ver, ¿en serio soy alguien que solo se va a poder dedicar a esto? ¿Solo voy a poder ser profesor? Cuando las escuelas son muy burbuja, ¿no? Es decir, hay un mundo allá afuera que parece que cuando vives demasiado metido en el sector educativo te lo pierdes. Y yo, cuando tuve esa experiencia de capacitación, yo dije, yo quiero hacer más de esto, pero ¿cómo llego? Si no me conocen, si no tengo experiencia. Digo, tuve una experiencia exitosa, pero es una nada más. Y la verdad es que fue muchísimo picar piedra durante, ¿cuánto tiempo? 6 años, 7 años, ¿sí? Pero es precisamente el cariño por el oficio lo que te hace insistente, ¿no? Hoy vemos tu actividad en redes sociales, te vi en esta conferencia, te veo muy activo en esta parte del trabajo. Sin embargo, una de la plática que teníamos previo a esto, me llamó la atención que decías, quisiera que lo repitieras ahorita que hablabas de las crisis. Cuando una persona está en una crisis personal o se siente que está como detenido, parado, no avanza, o que no sabe de pronto cuál es el rumbo que debe tomar personal, profesional, en su negocio, en su empresa, en su emprendimiento, y decías algo sobre cuál es la clave para poder salir de esa parte. Bueno, primero quiero matizar, porque las crisis personales que pueden estar relacionadas con la crisis de toda una organización, cada crisis es diferente y cada una requiere un análisis aparte. Pero si hay un elemento que yo he aprendido que tiene que estar presente en todo proceso de cambio y sobre todo de desestancamiento, y aquí me refiero mucho a la sensación de sentirse estancado, de tener tiempo queriendo estar en otra situación pero sin poder llegar a ella, o salir de una situación de la que no puedes salir, si hay un elemento que está presente en las vías de solución que yo he conocido, es conocer personas nuevas. Las personas son caminos, las personas son puertas, las personas viven cosas que tú no has vivido, te abren la mente.
Y la conexión con personas nuevas, con personas diferentes, siempre te puede llevar a lugares diferentes, ¿no? Entonces, en lo que toca a querer cambiar una situación, querer romper un patrón de vida que ya no te gusta, la clave siempre está en abrirte la mente a través de la conexión con otras personas. No digo que cualquier conexión va a funcionar, simplemente hay que tener esa apertura y hay que multiplicar las conexiones con otros. ¿Cuál es el problema que más encuentras en los equipos de trabajo a resolver cuando alguien dice, yo quiero que Juan Pablo venga a la empresa y nos ayude con un tema de equipos de trabajo? Entonces, cualquiera que sea, ¿qué es el común denominador de los equipos de trabajo hoy en la actualidad? Lo más difícil es alinear el esfuerzo, es decir, que las personas se mantengan juntas, comprometidas con el mismo objetivo y con el mismo propósito, y que en el encontrarse en confluencia con un objetivo, logren también mantener la unidad de criterios para hacer las cosas. Al final lo que sucede es que los seres humanos tenemos cada uno nuestra forma de ver las cosas, cada uno cree que la forma correcta de hacer algo es esta y podemos compartir el objetivo, que de hecho alinearnos en torno a un objetivo es difícil, pero más difícil es compartir juntos la convicción de que el camino que decidimos seguir es el camino en el que tenemos que mantenernos todos. Sobre todo, alinear esfuerzos, porque alinear esfuerzos en las organizaciones, en los equipos, se trata de alinear la voluntad, alinear el deseo. O sea, que todos queramos lo mismo y que a partir de ahí podamos hacer una sinergia que funcione y que se note. Eso es dificilísimo. Es un reto y siempre va a ser un reto para cualquier emprendedor, para cualquier organización. ¿Cómo es esta experiencia en las empresas? Porque decías hace un momento que determinas también el tiempo que debe de tener una capacitación. Quisiéramos saber que nos platicaras cómo es el proceso. Es decir, no termina en una charla queriendo alinear y menos la voluntad, ¿no? Menos el tema de que todos coincidan en decir vamos a ir por el mismo objetivo y vamos a desear lo mismo dentro de la empresa. Sí. ¿Cómo es este proceso que llevas? Mira, para mí lo más importante es poner el problema sobre la mesa y compartir los puntos de vista de todos sobre el problema como tal. La parte que es teórica, que es doctrina o que es metodológica, tiene que soportar una mejor comprensión del problema y sobre todo, en la medida en la que hay un mejor entendimiento del problema, lograr la solución como un derivado lógico, pero que haya suficiente nivel de convicción por parte de todo el equipo para que la solución que vamos a implementar se convierta en una disciplina que nos lleve a lograr un cambio efectivo. Así platicado suena muy fácil, pero esto es difícil de hacer. Entonces, para mí, una capacitación debe tener mucha claridad de qué quiere lograr quien la recibe. Porque si no es así, entonces la capacitación se queda limitada al contenido y ya. El contenido a cada quien le puede servir de diferente modo, en distinto grado, y a muchos podrán no servirles, a otros quizás sí. Pero una pregunta obligada en capacitación es, ¿y qué quiere lograr quien la recibe? Por eso te digo que la capacitación genérica la considero de corto impacto. Suele ser así. Entonces, en una capacitación tienes que escuchar muchísimo a las personas. Las tienes que hacer hablar. Tienes que ayudarles a pensar un problema que quieren resolver y un cambio que quieren diseñar y estructurar. Ya una vez que hay cierta claridad sobre eso, ya una vez que eso está puesto sobre la mesa, entonces hay que pensar en cómo, ahí sí, el capacitador juega también el rol dual de consultor. Decir, mira, en la metodología en la que yo me he formado, aquí encuentro elementos que pueden servir para llevarte ahí donde tú quieres llegar, ¿sí? Y ya, sobre eso va la capacitación. Algo que yo recomiendo mucho en capacitación es que no se tome toda en un solo bloque. Que tengamos una primera etapa de exploración, sobre todo de visión conjunta de un problema, de un reto, de cambio que queremos lograr, para que después, en otra etapa, nos enfoquemos en la construcción de la solución, con el soporte en conocimientos tanto teóricos como metodológicos que pueden servir, cerrando con un diseño de acciones que esté aterrizadísimo en prácticas. Entonces, vamos a hacer A, B y C para lograr Z,
¿sí? Y a esto ponle un elemento fundamental que se llama responsabilidad directa individual. Las nuevas prácticas que vamos a implementar, cada práctica debe tener alguien que se dedique a impulsarla constantemente, ¿sí? Porque esa gestión de un cambio en una organización, sobre todo a los seres humanos, nos cuesta muchísimo cambiar de comportamientos. Y en las organizaciones esto deriva en lo mismo. O seguir un modelo, ¿no? Seguir un modelo, exactamente, ¿no? Entonces, identifica a la persona que esté más comprometida con el cambio, que tenga una alta capacidad de transmitir a los demás para que esté reactivando el proceso de cambio, porque el proceso de cambio se te va a caer muchas veces. Y hay que tener a alguien que... a los que se proponen como los impulsores de una práctica que pretende ayudar a construir un cambio, los condecoro con un silbato. Y digo, cuando suene el silbato, cuando tú suenes el silbato, quiere decir que tienes que comunicarle algo importante a todos con respecto al seguimiento, a la continuidad y a la realización de esa práctica con la que nos comprometimos en la capacitación, ¿no? Qué interesante, o sea, te escucho que vas propiamente desde escuchar al equipo de trabajo, tratar de identificar cómo alinear esta parte de la voluntad, que definitivamente es un reto enorme. Sí. Qué bueno que nos dedicamos acá a eso, hacemos podcast. Totalmente. Está muy conceptualizado el tema de la resistencia al cambio, o sea, es algo que seguramente te tengo que preguntar. Yo quiero preguntarte, además de la resistencia al cambio, ¿qué otro problema identificas cuando haces todo ese proceso? Porque sin duda, algo que me llama mucho la atención es, claro, el proceso se te va a caer una y otra vez. O sea, esto no es hacia arriba siempre, de 0 a 100. Pues. Sí, así es. Pero mira, cada vez que te levantas y reinicias el proceso, recuperas aprendizaje y como sea vas construyendo. No es un camino lineal, es un camino accidentado. Pero la convicción por lograr un objetivo siempre es algo crucial. ¿Qué se identifica además como algo problemático en torno a esto? Mencionaste la resistencia al cambio. El otro factor es un mal manejo del estrés. Porque tú dices, mira, cuando nos reunimos para imaginar lo que queremos lograr y nos proponemos un montón de cosas nuevas, bueno, todo eso es muy bonito y puedes arrancar de las personas lo mejor de sus promesas y sus mejores intenciones en una sesión de trabajo, en una planeación estratégica, cuando vemos el siguiente año con optimismo y decimos, sí, vamos a lograr lo que nos proponemos. Pero después llega la sobrecarga de trabajo, llega la operación, que en todos lados se complica, en unas temporadas más, otras temporadas menos, llega el estrés. Y cuando llega el estrés, entonces el equipo se enfoca únicamente en resolver eso que estresa. Y cuando duras mucho tiempo enfocado en resolver lo que te estresa, te olvidas de todo lo demás, de la planeación que hiciste, de la conciencia sobre el nuevo año que nos habíamos propuesto tener. Llegamos a mitad de año y decimos, ¿y cómo vamos con lo que nos propusimos? No hemos hecho nada. Y revisamos, ¿por qué no hemos hecho nada? Es que la operación no nos deja. Y es que estamos muy estresados, porque fíjate que se fue fulano, se fue sutano, el equipo se quedó incompleto, nuestra capacidad operativa resultó ser insuficiente para lo que nos están demandando. ¿Y dónde quedó lo que se iba a hacer? Bueno, es que también es muy importante que esos escenarios donde se va a producir saturación operativa, crecimiento acelerado, que muchas organizaciones de pronto crecen y parece ser que el crecimiento, en lugar de ser una bendición, es una maldición, porque no saben soportar el crecimiento. La generación de problemas también con el crecimiento, ¿no? Es algo fuertísimo. Entonces la gente se satura y termina prevaleciendo un estrés que hace que la visión que tenías antes de que la cosa se pusiera tan estresante, pues ya no la tienes. Pierdes la visión. El estrés no te nubla la visión, más bien te hiperenfoca. El estrés es como atrapar tu mente en la visión de un rincón. Y entre más estrés, más clavas la mirada en el rincón y dejas de ver el panorama. Como el estrés te obliga a enfocarte. El problema, cuando el enfoque se sostiene de forma muy cerrada, es que pierdes horizonte, pierdes panorama, y lo que pierdes es eso que llamamos visión. Entonces, cuando no se gestiona bien el estrés, es difícil que la visión logre lo que se propuso en un momento de planeación, de capacitación, de trabajo
que se hizo en este sentido con Lo el equipo. haces a un lado completamente, ¿no? Pues ya no lo ves, ya no lo puedes ver. Okay. Es como decir, a ver, es que si estoy tan preocupado por resolver esto, ¿cómo quieres? ¿A qué horas pienso en esto otro? Y lo pierdes de la mente. Oye, Juan Pablo, me voy a atrever a preguntarte algo, con todo este escenario que me comentas. Juan Pablo vivió ese momento de estrés cuando decidió enfocarse en esto de ser conferencista. Nos decías, oye, es que fue un picar piedra. ¿Cómo lidiaste con eso tú personalmente en tu emprendimiento, en este negocio que hoy tienes tan exitoso? Pues es que, mira, ahorita me lo preguntas y no sabría qué responderte porque fueron muchos años donde los problemas eran distintos en una etapa y en otra, ¿no? Pero para mí fue la clave no abandonar la convicción de que esto es lo mío, ¿sí? Y yo digo, mira, no sé si me va a ir bien o me va a ir mal. Confío y creo que me puede ir bien en esto. Pero de lo que no dudo es de que a esto me quiero dedicar. Punto. Entonces, cuando amas una profesión, le aguantas muchos sinsabores y muchas frustraciones a lo que haces. No esperas que todo sea miel sobre hojuelas. Y la resiliencia está directamente relacionada con el amor que le tienes a lo que haces. Y en algún momento llegaste a pensar como, o sea, me queda claro que tenías esa convicción, a ver otro escenario. Te pregunto esto porque generalmente cuando emprendemos en cualquier ámbito, a veces sí nos cuestionamos decir, oye, y si en vez de vender seguros, no sé, que tantos, de hecho tengo muy buenos amigos que se han metido en ese tema, no sé, me vendiera bienes inmuebles, por ejemplo, o bienes raíces. ¿A ti te pasó algo así? ¿O tu determinación fue...? No, para nada, claro que me pasó algo así. Mira, yo, para que te des una idea, en el año 2011 emprendí en el mercado de la publicidad impresa. Ya, quiero dedicarme a algo que sea un camino más corto hacia ganar más dinero, ¿no? Entonces lancé un pequeño periodiquito que iba yo a repartir en Providencia para anunciar negocios de Santa Tere, ¿sí? Okay. La idea de negocio me pareció buena y aquello fue un fracaso, no funcionó. Y hoy digo que bueno que fue un fracaso porque imagínate, si hubiera funcionado eso, me hubiera quedado ahí. Y no me imagino dedicándome a la publicidad, la verdad. Después trabajé en un proyecto de calidad educativa en una institución de Colima. Y también ahí fue un fracaso rotundo que celebro muchísimo porque si hubiera tenido éxito, ahí me hubiera quedado y hoy en día no me imagino dedicándome a eso, pese a que el sector educativo es algo que me encanta y también me apasiona. Ese proyecto en particular no necesariamente trataba de algo que yo quisiera hacer o no es lo que he identificado como lo que más me gusta hacer. Entonces sí, claro, esos tropiezos son necesarios y esas búsquedas en otro lugar que no funcionan son encontronazos que uno se tiene que dar, pero vamos, al final todo termina sirviendo para reafirmar lo que más te gusta hacer, ¿no? Y yo creo que en algún momento de desesperación y de frustración, cualquier emprendedor puede abandonar su vocación para dedicarse a algo que no es lo suyo, pero que le parece una ruta más fácil para resolver algo, para tener éxito, para ganar dinero, para lo que quieras, ¿sí? Y de pronto, cuando estás en esa situación y fracasas, podemos decir que estás viviendo un fracaso completamente necesario para reafirmar tu vocación, para volverte a encontrar con lo que tú quieres. El punto es que a veces a lo que uno quiere hacerle camino se vuelve difícil, ¿sí? Y ahí vas a encontrarte con dos fuerzas en oposición. Uno, ¿qué tanto aguantas? Y no nomás es aguantar, sino qué tanto te abres a buscar nuevos caminos pese a que los resultados deseados van a tardar en llegar. Eso por un lado. Y por otro lado, qué tanto te vas a asfixiar por no lograr los resultados que quieres, ¿no? Y por eso te digo, es una cuestión de resiliencia y que la resiliencia se logra en gran parte reafirmando el amor por lo que uno hace. Esto no está en el guión, ¿no? Quiero aclarar que no están las preguntas, Juan Pablo, pero valoro mucho compartir con todas las personas que nos puedan escuchar, porque no conozco muchas historias donde el camino haya sido plano o allanado, que sin duda las hay, ¿no? Esas historias no se cuentan porque son muy aburridas, ¿no? Imagínate, vamos a ver una película. ¿De qué se trata la película? Es un señor que es arquitecto y que quiere construir una casa.
¿Y qué pasa? La Pues construye. nada, la construye y se acaba la película. ¿Quién va a ir a ver esa película? Absolutamente nadie. No, es que las historias que son un camino plano entre un propósito y un logro, además de que no es el prototipo de historia que nos inspira, la verdad es que la gente no En la historia que nos estás platicando, Uh-huh. ¿recuerdas el momento donde dijiste, creo que ese pasado quedó atrás? Creo que el camino se está componiendo, creo que hoy... O sea, cuando las cosas empiezan a funcionar, cuando el emprendimiento tiene ventas, cuando tú tienes más conferencias, cuando la gente que se trajo una distribución de China lo está logrando. O sea, en tu caso, ¿recuerdas el momento donde dijiste, creo que eso ya quedó atrás? Evidentemente hoy lo ves hacia el pasado, pero ¿recuerdas qué se siente en el momento que dices, creo que ya lo estoy resolviendo? Tessiot. Gestiona tu inventario de manera eficiente y precisa. Hubo un parteaguas en mi vida que fue el año 2015. En el año 2015 me invitaron a ser director de una fundación. Y yo acepté, sobre todo por la misión de la fundación, que era trabajar con el sistema penitenciario para lograr un modelo de reinserción social que sí lograra una transformación significativa en las personas que están en la cárcel, para que se convirtieran en personas de bien, productivas, etcétera, ¿no? Es la asociación México Me Necesita, pueden buscarla en internet, la verdad es que hace una cosa maravillosa. Lo que hace la asociación es que perfila a ciertas personas que están en el reclusorio y dice, mira, perfiles rescatables, pues son estos, ¿no? Muy bien, les pagamos la fianza y se van a un centro que es bellísimo, que está ahí a la orilla del lago de Cajititlán, donde van a vivir una experiencia de liberarse de las adicciones, porque el tema de las adicciones en sistemas penitenciarios es terrible. Van a recibir capacitación laboral, terapia familiar sistémica y apoyo para conseguir empleo, para redirigir su vida, ¿no? Con unos resultados espectaculares. Cuando a mí me invitaron a dirigir ese proyecto, el proyecto ya tenía un par de años queriendo arrancar y no arrancaba. Me tocó hacerlo arrancar. Y ya cuando tenía yo ahí 2 años en México Me Necesita, volví a sentir el llamado de dedicarme a lo mío, de decir, mira, esto no es lo mío. Sin embargo, estoy aquí porque estoy convencido de la nobleza humana de este proyecto. Pero me queda claro que si voy a seguir yo en la fundación, tendría que convertirme en un experto en temas de adicción y reinserción social. Yo no voy por ese camino. Entonces me tocó arrancar ese proyecto y después con mucho pesar decirle adiós, ¿no? Con la junta de gobierno de la asociación les dije, yo hasta aquí llego. ¿Por qué? Porque mi camino es otro. Sin embargo, yo me transformé estando ahí en México Me Necesita. Muchísimo. Aprendí mucho sobre adicciones y mira que reafirmé una de las partes más importantes de mi profesión, siendo la capacitación también un medio para que las personas y las organizaciones cambien. Y cuando hablamos de que la pared con la que chocas en los procesos de cambio es la enorme dificultad que significan para cualquier ser humano los cambios de comportamiento, haber trabajado con adictos para mí fue la experiencia de aprendizaje más importante de mi vida. Sí, te pone del otro lado, ¿no? Totalmente. En el extremo total de las cosas que podrás cambiar dentro de eso que decías, sobre temas de la voluntad, sobre temas de las cosas que tienen que cambiar para poder mejorarlos. Totalmente. Imagínate a un director de una empresa diciendo, no, pues sí, yo quisiera tener un estilo de liderazgo diferente, pero la personalidad me gana. Ok, está bien. Por lo menos tienes la conciencia de que quieres evolucionar tu liderazgo. El cambio de comportamiento siempre es difícil. Hay que seguir intentando, hay que buscar vías, hay que buscar soluciones. Pero haber trabajado con personas que lo único que querían era dejar la droga y no podían, porque ya estás hablando de que aquí el cambio de comportamiento implica una problemática de otra dimensión. Ahí aprendí mucho y reafirmé mucho lo que es la misión de alguien que es realmente apasionado por la capacitación, que es realmente ayudar a las personas a encontrar caminos para que sí suceda el cambio que quieren vivir. En ese cambio que mencionas,
creo que todos, un factor fundamental para determinar nuestros cambios es la edad. Porque evidentemente decidimos diferente cada vez que tenemos que tomar una decisión en cualquier ámbito, personal o en el trabajo. ¿Cómo lidias con las organizaciones, ahorita que comenzabas eso? ¿Cómo lidias cuando en el equipo de trabajo, en el grupo de trabajo son diferentes edades? Y esto lo grabamos doble porque lo voy a tomar personal, ¿no? Es decir, hoy todos tenemos esa necesidad de decir, ¿cómo ayuda un equipo de trabajo a todo lo que ya platicaste para no andar en eso, pero que tengo personas de diferentes edades? ¿Estamos hablando de brecha generacional? Sí. Sí. Pues es una pregunta que ha sido relevante, muy relevante en los últimos años y que es materia de muchos cursos de capacitación también. ¿Cómo entendemos el problema de la brecha generacional? ¿Por qué se volvió tan relevante? Si siempre han existido diferencias entre las generaciones, pero de pronto en las últimas décadas pareciera que las diferencias generacionales de la brecha nos asfixian más, sobre todo en la viabilidad de alinear esfuerzos en una organización. O etiquetamos muchos comportamientos, ¿no crees? Muchísimo. O sea, mira, no puedes hablar de generaciones sin incurrir en prejuicio, porque todo lo que se conversa sobre generaciones se conversa desde la generalización, desde el estereotipo. Es que cada generación termina convirtiéndose en un estereotipo, pero como dice Daniel Kahneman, los estereotipos son males necesarios, incluso en estadística. Ahora, ¿por qué las diferencias entre generaciones se han vuelto más radicales en nuestra época? Pues lo podemos ver con naturalidad tomando en cuenta cómo se ha incrementado la velocidad de cambio en el mundo y que si el mundo cambia cada vez más rápido, entonces cada generación creció en un mundo muy diferente a la generación anterior. Los procesos de aceleración de cambio hacen que cada vez sea más diferente el mundo en el que una generación vive su infancia y su adolescencia, donde van a definir muchísimos de sus rasgos de personalidad, conductuales y demás, con respecto a las otras generaciones. El tema de la brecha generacional hay que verlo con el mayor provecho posible. Primero, gracias a esta cada vez más difícil gestión de diferentes generaciones en una organización, gracias a ello hay más compromiso con ser mejores líderes. De hecho, liderazgo nunca fue tan rockstar como tema de consultoría y capacitación como en nuestra época. Y en gran parte, no digo que solo por ello, pero en gran parte se debe a el enorme reto de gestionar distintas generaciones. Es decir, queda claro que ante el reto de la brecha generacional, cada vez más gerentes, directores, CEOs, dueños, lo que quieras, han visto inevitablemente la necesidad de ser mejores líderes. Entonces, a millennials y centennials y todas las cosas que les critican, pues a ellos les debemos que de pronto se disparó el interés por mejorar el liderazgo en las organizaciones. En parte, también hay otros factores, pero en parte, sí. Se vuelve un desafío realmente el liderazgo hoy para las organizaciones. Es un desafío total. Luego, hacer más atractivo el trabajo. El cambio de roles a mí no deja de sorprenderme cuando yo vengo de una época donde se hablaba de que es que después de los 40 ya nadie te quiere contratar. Hoy eso ha cambiado. Que te dicen que no, bueno, pues a ver, tienes que entrenarte en saber cómo ir a una entrevista de trabajo y el protocolo de ir bien vestido, de saber saludar. Había cursos para eso también, ¿no? Aprieta la mano, pero no tanto, pero tampoco saludes con la mano aguada, mira firme y una sonrisa ligera. Te entrenaban para eso y veías, por ejemplo, que las empresas publicaban vacantes y la gente iba súper arreglada y entrenada para tener una entrevista exitosa, donde el que se ponía nervioso siempre era el entrevistado, el candidato. Y hoy me consta que los que se ponen nerviosos son los reclutadores, porque de pronto se ahogan ya que no pueden cubrir las vacantes y ven cómo los candidatos desfilan y ninguno se queda. Ha cambiado tanto, pero también hacer mejores los lugares de trabajo se debe a ello. Que quienes ocupan puestos de mando estén cada vez más preocupados por ser mejores líderes también se debe a ello. Entonces, ¿cómo lidiamos con el problema generacional? Primero hay que verle los beneficios y hay que entender su naturaleza, ¿sí? Segundo, ya pensando en una solución de integración generacional, es que las generaciones tienen que dialogar entre sí. La cuestión es cómo conversan y cómo se entienden.
qué tanto esfuerzo se hace en una organización porque haya esa comprensión de decir, mira, no te voy a pedir que pienses como yo porque sé que tú provienes de un mundo muy diferente al mío. Los 80s era un mundo muy diferente a los 2000, ¿sí? Y ahí nos convertimos en grupos totalmente distintos. El diálogo intergeneracional hay que saber llevarlo con intención, con proyecto. Entre mejor se comprenden las generaciones entre sí, menos fricciones van a tener el trabajo y sobre todo más voluntad para sí cooperar y sí funcionar como equipos. ¿Deberá haber más colaboración que coincidencia? Más colaboración que coincidencia. Pues es que la colaboración siempre va a ser un deber ser. Okay. Pero ¿cómo lo logras? Tú dices, sí, no, o sea, nos preguntan que si le damos importancia y tenemos realmente voluntad de colaborar. Ah, no, eso sí, claro que tenemos esa voluntad, pero ¿somos capaces de comunicarnos? Por más que intentamos, no somos capaces de entendernos. Entonces, ¿cómo vamos a colaborar? Y de ahí que hay ciertas prácticas que favorecen mucho la conexión intergeneracional en las empresas, ¿no? Por ejemplo, yo hoy soy partidario de que las empresas tengan su red social interna donde las personas cuenten sus historias. Es que las personas necesitan escucharse más. Y ojalá en el entorno de trabajo tuviéramos suficientes momentos como para tener estas conversaciones donde el principal objetivo es descubrirnos unos a otros. Pero ya vimos aquello de la saturación operativa, el estrés y demás. Se pone difícil a veces, por más que convivimos horas tratando de cooperar en el mismo lugar de trabajo. El estrés no nos deja comunicarnos como quisiéramos. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes plataformas y medios de comunicación donde las personas pueden compartir sus historias, hablar más sobre sí, fuera de lo que hacen en el trabajo, comprenderse mejor, es que las personas, y esto es algo muy del Homo sapiens como especie, el Homo sapiens difícilmente mantiene un buen nivel de cooperación con alguien con quien no comparte o con quien no intercambia historias. Y no nos intercambiamos tanto las historias en un trabajo donde la saturación operativa nos mantiene estresados, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una práctica de conexión intergeneracional que sirve para mejorar las conexiones de comunicación entre personas de distintas generaciones, lo que las tiene que llevar a colaborar mejor, comunicarse mejor para cooperar mejor. Ese es el punto. Y sobre todo, lo que hay que estar tratando constantemente en las organizaciones es el nivel de confianza. Y el nivel de confianza requiere de que las personas se comuniquen de cosas que no sean trabajo. Porque los seres humanos así somos. Entonces, ¿cómo construimos confianza entre nosotros? Bueno, es que eso hay que trabajarlo también. Mira, te voy a poner un ejemplo de el nivel de confianza que yo sienta por mi gente en el trabajo. De eso depende que decida decirle a alguien o no decirle. De eso depende que yo decida enviar un correo o no enviar nada, adjuntar un archivo o no adjuntarlo. Mejor no le digo, ¿le pido ayuda o no le pido ayuda? Es que te sientes en confianza o no. ¿Cómo se trabaja la confianza en la organización? Y el ejemplo que te quería poner es este. Si tú al océano le cambias la temperatura a 1 grado, para arriba o para abajo, ya alteraste el clima de todo el planeta. En las organizaciones sucede lo mismo. Si subes un puntito arriba o un puntito abajo, el indicador de confianza. Si el indicador de confianza se mueve tantito hacia abajo o hacia arriba, el impacto se va a notar en toda la comunicación. Y la comunicación va a afectar toda la red de colaboración entre personas, lo que te va a terminar impactando en toda la operación. Entonces, hay que hacer algo por mantener arriba el nivel de confianza. O el riesgo es muy grande. Y si el nivel de confianza cae, está bajo o nomás nunca levanta, entonces el líder tiene que entrar en crisis y decir, ¿cómo? Bajo mi liderazgo, el nivel de confianza en mi equipo es bajo, porque el nivel de confianza es responsabilidad del líder. Y eso hay que tomárselo muy en serio. Al final, fíjate, qué interesante, la brecha generacional, ¿a qué nos lleva? A que la vinculación entre los colaboradores sea más difícil, que la comunicación sea menor, lo que te va a dificultar levantar el índice de confianza, y ya de ahí se te dificulta toda la cooperación y con ello toda la operación. Se cae. Sí, no, de pronto tú tienes
fallos operativos, costosos, que se pudieron haber evitado simplemente diciéndole a alguien algo que no le dijeron. Y no se lo dijo en muchas ocasiones porque es que yo a ese ni le hablo. Es que no me gusta la cara que me pone cuando... A veces la comunicación, sobre todo la comunicación cuando se vicia por insuficiente confianza, te lleva a costos operativos brutales. Y eso es algo que sí se tiene que trabajar en la capacitación. Y una buena capacitación te tiene que impactar en ese índice de confianza. Hablabas de mantener. ¿Qué consejo le das a las organizaciones para que mantengan esa cohesión? Porque evidentemente el impacto del que tú hablas, de la capacitación de impacto, pues no es duradero. ¿Cómo se mantienen las organizaciones? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones para mantenerlo? Es que ahí cada caso se analiza por separado, pero vamos a pensar en fenómenos que están presentes en una gran variedad de casos. Hay una práctica que me encanta que se llama pizarra y campana. Black Bell, algo así como la contracción de las palabras blackboard and bell, ¿no? ¿En qué consiste esto? Consiste en simular un escenario. Eso tiene un poco de influencia de Wall Street, sobre todo algunas agencias de brokers donde tienen una pizarra y ahí está la meta de lo que hay que vender en la semana, en el mes. Y hay muchos rituales en ese entorno y uno de ellos es que cuando se logra un cierre de venta importante, se toca una campana y se anuncia a todos y todos celebran. Eso es un buen ejemplo, te voy a decir por qué. Porque si tú quieres mantener la cohesión del equipo, lo que tienes que mantener es la visión del objetivo, cosa que se puede perder con mucha facilidad, y sobre todo el deseo de lograrlo, así como la alineación en torno a una estrategia. Bueno, todo eso es muy complicado, pero en realidad lo primero que tienes que mantener es la visibilidad del avance en la construcción del objetivo. Por ejemplo, es mucho más fácil alinear los esfuerzos en un equipo de fútbol. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en un partido de fútbol sucede en 90 minutos en un espacio donde cada uno ve lo que los demás hacen, lo que hacen bien y lo que hacen mal. Entonces, el mismo entorno nos facilita mucho el mantener el objetivo y la voluntad por ello. Pero en una empresa es diferente. En una empresa cada quien está metido en su ordenador, en su correo electrónico, en su rincón. Y perdemos muchísimo la visibilidad del todo. Lo que hace esta práctica de la pizarra y la campana es mantener la visión del objetivo y sobre todo la voluntad de lograr avances que se refuerza cuando alguien toca la campana y provoca esta sensación de mira, qué bueno que lograste ese cierre, ya estamos más cerca del objetivo. Entonces nos vamos contagiando del deseo de ser los siguientes en tocar la campana. Algo que yo le pregunto mucho a los equipos de trabajo, sobre todo a sus líderes, es ¿y lo que ustedes logran, cómo lo celebran? ¿Cómo alimentan la llama de la voluntad por sí seguir avanzando en la construcción de un objetivo? Y lo que me encuentro en la mayoría de las organizaciones es que se logran cosas importantes que quedan desapercibidas. Y eso va desconectando al equipo. Ese es el mecanismo más contundente para desmotivar a una persona, que lo importante que se hace quede desapercibido, que quede en silencio. Es más, incluso en la relación de pareja, y digo esto porque me viene a la mente un autor al que me ha gustado leer, John Gottman, un neurocientífico experto en temas de relación de pareja y matrimonio. Pero yo lo que me he encontrado leyendo a Gottman es que muchísimos fenómenos de la relación de pareja son fenómenos que funcionan más o menos igual en la relación laboral y en los equipos de trabajo. Dice John Gottman, ¿quieres una fórmula para que un matrimonio se rompa? La fórmula que mejor funciona para destruir un matrimonio es esta: que las cosas de valor que cada uno aporta no hagan ningún eco, ningún ruido de nada, y eso sí, que lo que molesta, eso sí se señale. Y nos enseña. Y sucede en las organizaciones. Eso sucede en las organizaciones. Sí. Cuando alguien se equivoca, ahí sí hay un ruido completo, inmenso, ¿no? Y el estrés se dispara y todo demás. Pero cuando las personas logran cosas importantes, no, es lo normal. Y la peor tontería que puede pensar un líder al respecto es, pues para eso les pagan, ¿no? Para hacer las cosas bien. A ver, sí, a una persona para eso le pagan. A los vendedores, pues para vender, y para eso cobran comisiones, efectivamente. Pero, ¿sabes qué? La motivación
de las personas no se puede quedar nada más con pues sí, para esto me pagan. No, si no tienes avances que celebrar, entonces la motivación se te cae con mucha facilidad. Imagínate que en un partido de fútbol, un futbolista anotara un gol y el estadio, en lugar de celebrar, le gritara todos, ¡para eso te pagan! ¿Sabes qué? El fútbol sería un deporte que menos personas querrían jugar, sin lugar a dudas. Entonces, tampoco se trata de aplaudir por aplaudir ni celebrar tonterías. Se trata de reconocer el valor que aportan las personas y comunicarlo, de preferencia en un ritual como la campana de Wall Street, donde todos se enteran. Claro que a los futbolistas meter goles les motiva. Cuando un equipo de fútbol anota un gol y hay todo un festejo, ahí tú tienes todo un momento emocional que reafirma la búsqueda de un propósito. Esos momentos emocionales en las empresas son necesarios y regularmente no se dan. Deben de existir para el mantenimiento justamente de esta cuestión. Totalmente, sobre todo eso, para alinear la voluntad de la gente. Es que cada que logramos algo y lo celebramos, estamos reafirmando nuestra voluntad por un objetivo mayor que nos une a todos. Pero cuando ese momento emocional no sucede, en cambio sí hay mucho reproche, señalamiento y castigo por los errores y por lo que sale mal. Bueno, pues es que ahí estás invitando a las personas a jugar nada más para no equivocarse y además a darle un bajón al nivel de confianza, porque lo normal es que cuando solo persigues los errores, solo señalas los errores y no reconoces los logros, lo normal es que las personas, cada que hay un fallo, comiencen a echarse la culpa unos a otros, ¿sí? Entonces ya, con eso matas el pensamiento autocrítico. Y desintegra, aísla, separa al equipo y entonces... Totalmente. Y esto de reconocer logros, reconocer la constancia, reconocer el buen desempeño, es algo que se tiene que hacer con frecuencia y no vale el argumento de ¿por qué les voy a reconocer si para eso le pagan? A ver, las personas, así hayan firmado un contrato y así sea su obligación y compromiso hacer X o Y, las personas siempre van a preservar la libertad de dar lo mejor de sí o de simular. Como en todas las Esa relaciones. libertad nadie te la quita. Claro. Ningún contrato te obliga a dar lo mejor de ti. Ningún contrato te obliga a eso. Dar lo mejor de ti es una convicción que solo puede construirse cuando entiendes cómo funciona la motivación y cuáles son las prácticas empresariales que mantienen la motivación arriba y cuáles son las prácticas empresariales que te la tumban. ¿Cuáles son los síntomas que puede observar un empresario, ¿no?, en una organización de cualquier tamaño y que diga, yo necesito que venga Juan Pablo a trabajar con mi equipo de trabajo? ¿Qué síntomas debería identificar? Uy, no sé, porque eso ya sería así como... O tenemos un común denominador las empresas de Jalisco, de México. Sí, no, yo creo que para mí es... Quiero un equipo que coopere mejor, que se comprometa más, quiero un equipo que tenga más garra en sí querer lograr las cosas. ¿Por qué un equipo querría lograr algo que los jefes dicen que se tiene que lograr? Nomás porque el jefe dice, eso no es motivo tampoco. La motivación no funciona así. Porque se anunció como parte de los objetivos anuales derivados de la planeación estratégica. ¿Y eso a quién mueve? ¿Cómo mueves la voluntad de la gente? ¿Cómo le prendes a las personas el corazón para que mantengan un auténtico deseo por lograr juntos algo? Eso es lo que a mí me encanta hacer. Sí. Yo te veo muy metido con dos temas principalmente. Uno, el trabajo con la gente. O sea, creo que es fundamental en cualquier desarrollo de organización y te veo muy metido en ese tema. Sí. Y la otra en la lectura. Me gustaría pedirte el día de hoy que nos recomendaras qué 3 libros podrías recomendarnos cuando estemos en la tarea justamente de saber cómo mejorar el trabajo en nuestros equipos o cómo mejorar nuestro liderazgo. Me llamó mucho la atención que dices, oye, el liderazgo es de rockstar. Sí, es un reto, un desafío, ya no es tan genérico como antes el liderazgo, o al menos lo percibo como más definido, cuando antes del liderazgo cada quien podía tener una definición diferente en función de cómo se comportará en su organización su liderazgo, ¿no? ¿Qué nos recomiendas leer? Bueno, yo los libros que más recomiendo tienen que ver con cambios de comportamiento.
cambios de comportamiento. Sí, Bien. que para mí ese es el tema delicado. Incluso cuando te metes en liderazgo, incluso cuando trabajas con el líder que quiere mejorar su liderazgo, siempre te vas a topar con la pared, vas a chocar con la pared de la dificultad de cambiar comportamientos. Y empiezo por ahí. Recomiendo mucho el libro, se llama La paradoja del chimpancé, del doctor Steve Peters, Okay. que habla sobre lo difícil que es entender por qué es difícil cambiar un comportamiento, cómo tropieza, se traba o se dificulta un proceso de cambio en una persona y qué mecanismos puedes implementar para mejorar. Además, el doctor Steve Peters es neurocientífico y bueno, lo habla todo desde la neurociencia. Lo interesante es que él propone el cómo. Te dice, mira, te puede funcionar. No existen soluciones que le funcionen a todo el mundo, y menos en temas de comportamiento, psicología, neurociencia ni nada. Pero te puede funcionar esto si tu problema es este. Y es muy aterrizado el libro de La paradoja del chimpancé del doctor Steve Peters. Ese por un lado. Por otro lado, muchas veces el cambio de comportamiento requiere cambio de creencias. Y para mí el libro que mejor habla sobre cambio de creencias es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Un clásico. Imagínate un psicólogo que gana el premio Nobel de Economía, porque, wow. Sí, okay. Porque como psicólogo logró crear modelos estadísticos basados en décadas de investigación que explican por qué las decisiones económicas se toman como se toman, a partir del entendimiento del sesgo cognitivo, ¿sí? O esos agujeros que hay en nuestras creencias que tienen que ver mucho con cómo funciona nuestra mente en su contacto con la realidad. Como por ejemplo el juiciati, que es este sesgo en el que la mente tiende a creer que lo que ve es todo lo que hay, ¿sí? Entonces, ¿cómo mantener la actitud de un explorador que dice, no, tiene que haber más? La cosa es que me estoy conformando con lo que veo, pero quiero ver más de lo que veo, tengo que descubrir. Lo que veo no es todo lo que hay, es un ejemplo, ¿no? Entonces, para mí, trabajar fuerte en temas de cambio de creencias, pero desde la psicología cognitiva. Daniel Kahneman tiene un soporte científico impresionante para ayudarnos a entender mejor cómo funciona el cambio de creencias, ¿no? Entonces, el libro de Pensar rápido, pensar despacio, lo recomiendo mucho. Ya recomendé La paradoja del chimpancé del doctor Steve Peters. Me gusta mucho recomendar a Oliver Sacks, un psiquiatra extraordinario que desarrolla el tema de las narrativas vitales, es decir, las historias de vida que más impactan en definir la persona que hoy somos. Entonces, para mí, la visión narrativa que tiene no solamente un líder, sino una persona talentosa que quiere ser mejor en lo que hace, tiene mucho que ver con el vínculo entre la persona y la construcción narrativa de la historia que quiere vivir, y además la interpretación narrativa de la historia que ya ha vivido. Es que es algo impresionante meterte en esos rincones de la mente donde la realidad se entiende o se trata de entender a través de la narrativa. Y para ello recomiendo mucho el libro de Un antropólogo en Marte, de Oliver Sacks, y también El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Son libros verdaderamente geniales. Y en temas de desarrollo de talento, sobre todo cuando esto de lo que hablo tanto, cambio de comportamientos y cambio de creencias, tiene que ver mucho con la búsqueda de un mejor desempeño en lo que uno hace, recomiendo mucho a Adam Grant. Me parece un gran autor, sobre todo el libro de Originales. Me parece un gran libro, y es el libro que más recomiendo, Originales, porque Grant habla de qué es lo que te hace a ti original. Si eres un animal social que aprende los modos correctos, entre comillas, de la vida de los demás, cómo en esa necesidad de aprender de los demás constantemente, cómo podemos preservar la originalidad. Es una cosa verdaderamente que a mí como tema me apasiona muchísimo, ¿no? Entonces ahí hay 4 libros que recomiendo: La paradoja del chimpancé del doctor Steve Peters, Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. Bueno, recomiendo 2 de Oliver Sacks, Un antropólogo en Marte, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y Originales de Adam Grant. 5 libros. Bueno, pues viene la época donde generalmente hacemos pausa en diciembre, entonces será un buen momento a la librería luego para ponernos a leer. Sí, totalmente. Juan Pablo, estoy más que agradecido de tu visita acá. Me llevo muchas cosas en lo personal. Creo que el principal beneficio de estos podcasts es para nosotros acá en el equipo,
porque sin duda aprendemos con cada uno de los invitados que tenemos en este momento. Quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. Nuestro equipo de producción, para cerrar esta grabación, nos dejó algunas preguntas que nos permitirían saber de ti. ¿Podremos hacértelas? Claro, por supuesto. Oye, ya en temas de conocer un poquito a Juan Pablo, una respuesta rápida a las siguientes preguntas. ¿Comida favorita? Tacos, siempre. Hablando de libros, libro que más te gusta, que seguramente has leído centenares. Ay, curiosamente no lo recomendé. Ok. Se llama Compórtate, de Robert Sapolsky. Lo que pasa es que ese libro es muy complejo, es complicado. Pero si alguien quiere meterse todavía más a fondo en la neurociencia, sobre todo la neuroantropología del comportamiento, y alguien está interesado en las investigaciones que se hacen sobre primates y cómo de los primates podemos entender mejor el comportamiento humano, yo estoy enamorado del libro Compórtate, de Robert Sapolsky. Qué gran libro es. Bien, un libro más, llevamos 6. Muy bien, Juan Pablo, gracias. Sí. Mucha tarea. ¿Película favorita? Interstellar. Oh, muy nueva, la acabo de ver el fin de semana, por cierto. No, me encanta esa película. ¿Un lugar al que siempre quisiste viajar? Un lugar al que siempre quise viajar, a Japón. ¿Hobby favorito? Hobby favorito, es que tengo varios hobbies, es que es leer, nomás que me siento muy ñoño cuando digo, mi hobby favorito es leer, pero me siento muy ñoño. Yo decía que me gusta leer y no he leído ninguno de los 6 que has recomendado hoy, ¿no? Sí. Entonces imagínate la tarea que tengo. Sí. ¿Noctámbulo o madrugador? Noctámbulo, terriblemente noctámbulo, casi vampírico. ¿Café o té? Café. ¿Perros o gatos? Los dos. ¿Playa o montaña? Montaña. Una palabra que te defina. Curioso. Bien. Juan Pablo, gracias por estar acá nuevamente. ¿Dónde te podemos ver y leer en redes sociales y conocer acerca de este gran trabajo que haces de conferencias y de entrenamiento de equipos? Pues mira, estoy en Facebook y en LinkedIn con mi nombre completo, Juan Pablo Pérez Solórzano. Ahí me pueden encontrar. Y en Instagram y en X, aunque no uso mucho X, estoy en @JuanPabloPS79, todo junto. Y pues ahí me encuentran en Instagram y en X. Juan Pablo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu visita acá. Deseo que para todos sea un excelente 2025. Gracias a todos por estarnos escuchando. Nos vemos en la próxima emisión de Emprendimiento 360. Hasta la próxima. Hasta la próxima.